El día de hoy le doy la bienvenida a nuestro equipo de podcasts a mi amigo Hader Cruz. Hader, bienvenido a nuestro equipo. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Episodio 125. Jesús siempre libera. Mi esposa Pipa y yo conocimos a Anjin cuando visitamos la obra de Jackie Pulger en Hong Kong. Se había convertido en adicto a las drogas cuando era adolescente. Su padre fue un drogadicto. Se crió en la famosa ciudad amurallada donde se unió a una pandilla a la edad de 11 años. Comían, robaban y peleaban y consumían heroína juntos. A la edad de 14 años fue atrapado en un robo y detenido por primera vez. A lo largo de los años intentó todo para salirse de las drogas y nada le funcionó. Entonces conoció a Jackie y a través del poder de Jesús salió de las drogas sin ningún dolor. Desde entonces se ha convertido en uno de los líderes de la obra de Jackie en Hong Kong y se ha entrenado a muchas personas para orar por los enfermos y trabajar con los pobres. Él es un ejemplo de los millones de personas que Jesús ha liberado de la adicción, haciéndoles libres. Anjin ha pasado el resto de su vida dando testimonio de su Salvador. Salmos 51, 1 al 13 dp. Dios mío, ten compasión de mí, porque gente me persigue, de todo momento me ataca y oprime. Mis enemigos atacan constantemente, son muchos los que me atacan, con arrogancia, pero cuando siento el miedo pongo toda mi confianza en ti. Confío en Dios y alabo su promesa. Si tengo puesta mi confianza en Él, pues mi confianza en Él. ¿Qué podrá hacerme el ser humano? Siempre están tergiversando mis palabras y planeando hacerme daño. Se unen y me echan, vigilan todos mis movimientos esperando la oportunidad de asesinarme. ¿Será que van a escapar de su propia maldad? Dios mío, destruye con tu furia a esos pueblos. Tú has visto mi sufrimiento, tú has escogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? Mis enemigos huirán cuando yo pida ayuda. Yo sé que Dios está de mi parte. Alabo a Dios por su promesa, alabo al Señor por la promesa. El Señor por la promesa que me hizo. Confío en Dios. No siento miedo. ¿Puede hacerme el ser humano? Dios mío, cumpliré las promesas que te he hecho. Te agradeceré por todo lo que hagas, porque tú me rescataste y me salvaste de la muerte. Tú me ayudaste a no ser derrotado para que ande en la presencia de Dios bajo la luz, que solo los que tienen vida pueden verla. Confía en Dios y libérate. Me he dado cuenta de que a veces el miedo puede ser abrumador. David temió por su vida, versículo 6. Él descubrió que la respuesta al miedo es confiar en Dios, versículo 6:11. David había sido capturado por los filisteos en Gab. Tuvo que ser una experiencia terrible, pues fue golpeado, pisoteado todos los días y atacado. Sin embargo, confío en Dios en medio de todo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Versículo 3-4. Hay momentos en la vida en los que estamos bajo ataque.
Puede ser ataque espiritual o que somos atacados por otras personas, ya sea por los vecinos o por las personas lejanas o en el trabajo. Cualquiera que sea la causa de temor, pon tu confianza en Dios como lo hizo David. En Dios he confiado, no temeré. Versículo 11a, 20:15. En este salmo termina en una nota de triunfo y liberación. Oh Dios, Oh Dios, tú me has liberado. En palabras de Mesallet, David le agradece a Dios por liberarlo. Dios, hiciste todo lo que prometiste y te agradezco de todo corazón. Me sacaste del borde de la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Ahora ando delante de Dios en los campos, iluminados por el sol de la vida. Versículo 13. Oración. Señor, gracias por las muchas veces en mi vida en que he tenido miedo y te he pedido ayuda y tú me has liberado. Tú me has librado. Hoy te pido ayuda y confío en que me liberarás. Vamos a leer Juan 4, 27, 42. PDT. En ese momento regresaron sus seguidores, estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿tú quieres de ella? ¿O por qué está hablando con ella? 28. La mujer dejó su cántaro de agua y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo que todo lo que he hecho podría ser el Mesías. La gente salió del pueblo y a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien le trajo algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfechos cuando termine el trabajo en el que me dio. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos porque ya está listo para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna, así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Se dice que uno siembra mientras otra cosecha, es verdad. Los envió a cosechar un campo que ustedes no trabajaron, pero otros los que lo trabajaron. Y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos. Muchos samaritanos en ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se le acercaron y pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por los que Jesús decía. Le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Testifica sobre el Salvador. Todo cristiano tiene un testimonio. La manera más poderosa de transmitir el mensaje de Jesús es contarle a la gente su propia historia. Si los demás están interesados, entonces puede decir como la mujer de este caso, ven, mira. La población de toda una ciudad llega a la conclusión de que Jesús realmente es el Salvador del mundo. La mujer samaritana había transformado por su encuentro con Jesús. Ella comenzó inmediatamente a dar testimonio de su Salvador. Volvió a su aldea y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho
y me conoce por dentro y por fuera. ¿Creen que podría ser el Mesías? Realmente el testimonio tiene un gran poder. Esta mujer no tenía ninguna formación teológica, ni siquiera entendía la doctrina cristiana, ni siquiera estaba totalmente convencida acerca de Jesús, pero no afirma con gran convicción que Jesús es el Cristo. Más bien, ha llegado el punto de decir que no será este el Cristo. Sin embargo, Dios la usó poderosamente en la evangelización. En este sentido, ella es como muchos de los testimonios que escuchamos en Alfa. Las personas ni siquiera están seguras de lo que han hecho, han descubierto, pero hablan de forma poderosa al final del Alfa, cuando dan testimonio y con frecuencia traen a sus amigos al siguiente curso. Todo lo que deben de saber es que Jesús se les ha revelado de alguna forma. Han experimentado algún tipo de liberación de su vida vacía para descubrir un nuevo pozo de agua que fluye hasta la vida eterna, y dicen a sus amigos: vengan a ver. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Jesús había cambiado su vida, las aguas de la vida brotaban de ella como Jesús lo había prometido a la gente, que quedó asombrada y atónita por la transformación de la mujer. Ellos vinieron y muchas más creyeron al oír lo que Jesús mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La enseñanza de Jesús y el testimonio sobre Jesús apuntan de manera poderosa a su identidad como Salvador del mundo. Jesús dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. A través de su ministerio, Jesús muestra con el ejemplo que el hambre espiritual que genera una vida vacía y sin propósito solo puede ser satisfecha haciendo la voluntad de Dios. Nada es más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios, estar donde Él quiere que estés y hacer lo que Él quiere que hagas. Jesús señala: pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor los campos, ya están listos para la cosecha. Esto fue cumplido en la venida de Jesús. Los discípulos pueden ver que el tiempo es propicio, porque gente de todas partes necesitan conocer de este mensaje acerca de Jesús. Jesús continuó y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que han beneficiado del trabajo, se han beneficiado del trabajo de ellos. Esto es que por supuesto se aplica originalmente a la venida de Jesús, se cumple sin embargo de nuevo en un nivel diferente de muchas formas. Por ejemplo, siento que como iglesia local estamos cosechando ahora y también con Alfa y lo que otros trabajaron antes durante muchos años. La gente ha orado por un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Muchos trabajaron durante el desarrollo de Alfa y ahora estamos cosechando lo que otros habían sembrado. Debemos de sembrar para que otros puedan cosechar. Vamos a hacer esta oración. Señor, te ruego que utilices mi testimonio para que muchos otros crean en ti. Amén. Vamos a leer Jueces 2, 6 al 23, PDT. Jesús despidió a la gente, así que cada tribu fue a tomar su posición del territorio que le había tocado. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué y después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos, que
que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Pero Josué, el hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Timat Jerez, al norte del monte de Gaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que conocía al Señor, ni tampoco sabía todo lo que él había dicho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no les agradaba al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal y abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor para creer en Baal y Astarte. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y secaran también, y permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban porque el Señor estaba contra ellos para hacerles mal. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos, pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Luego el Señor hizo surgir algunos líderes, los jefes. Esos líderes los liberaron de los enemigos y saqueaban sus posesiones. Sin embargo, los israelitas tampoco les hicieron caso a los jefes y fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían a Dios. Cuando el Señor les mandaba jefes, el Señor estaba con el jefe y el pueblo se libraba de sus enemigos. Durante todo el tiempo la vida del jefe, el Señor compadecía de ellos, debido a que los israelitas gemían a causa de la opresión y sufrimiento en los que los metían sus enemigos. Pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar. Los israelitas volvían a pecar al adorar a otros dioses. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados. Ellos no me han hecho caso, por eso ya no expulsaré del país ante ellos a los otros pueblos que Josué dejó al morir. Voy a usarlos para poner a prueba a Israel y ver así que el camino del Señor, andando por él como lo hicieron sus antepasados. El Señor permitió entonces que esos pueblos se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente del país. Tampoco permitió que Josué volviera a la fuerza necesaria para derrotarlos. Josué 3:1 al 31 PDT. Estas son las naciones en las que el Señor dejó en el país para poner a prueba con ellos a los israelitas, o sea, a los que no estuvieron con las guerras de la conquista de Canaán. Hizo esto para que nunca habían estado en el campo de batalla aprendieran cómo hacer la guerra. Quedaron los 5 jefes de los filisteos y todos cananeos, la gente de Sidón y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón hasta Lebo Hamá. Dios dejó esos pueblos en la tierra para probar a los israelitas, para
averiguar si obedecían los mandamientos que el Señor les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas tuvieron que vivir entre cananeos, hitas y amorreos y fereceos y heveos y jebuseos. Comenzaron a casarse con las hijas de ellos y a permitir que sus propias hijas se casaran con los hijos de sus pueblos, y también empezaron a adorar a los dioses que aquella gente y los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los dioses falsos de Balaal y Astaré. Y así que el Señor se enojó con Israel y permitió que causaran Risatallín en el rey de Aram. Naharayín derrotara a Israel y lo gobernara a los israelitas, y estuvieron sometidos a este rey durante 8 años. Pero el pueblo de Israel pidió ayuda al Señor, y el Señor les envió un hombre llamado Otoniel, el que quizás un joven compañero de armas de Caleb. Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel para derrotar a Cusán Risatallín. Otoniel salió a la batalla como Jesús, jefe de Israel, y el Señor le dio una gran victoria sobre el rey Aram. Entonces la tierra tuvo paz durante 40 años hasta la muerte de Otoniel, hijo de Kenaz. Nuevamente los israelitas hicieron lo que les agradaba al Señor, lo que no le agradaba al Señor, así que el Señor le dio poder a Eglón, rey de Moab, para que derrotara a los israelitas por haber hecho que ellos no le agradaban al Señor. Eglón recibió ayuda de los amonitas y de los amalecitas, y todos se reunieron para atacar a los israelitas en Eglón, y su ejército derrotado al pueblo de Israel y lo obligaron a salir de la ciudad de las palmeras. Eglón, rey de Moab, sometió al pueblo de Israel durante 18 años, y los israelitas pidieron 18 años. Los israelitas pidieron ayuda al Señor, y el Señor envió a un hombre llamado Ahod para liberarlos. Ahod y era hijo de hombre llamado Gera, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Ahod había sido entrenado para pelear con la mano izquierda. Los israelitas enviaron a Ahod con un regalo para Eglón, rey de Moab. A Ahod se hizo una espada que tenía filo por ambos lados y medía medio metro de largo. Se la amarró a su pierna derecha. Y la escondió bajo su ropa. Entonces Ahod llevó el regalo a Eglón, rey de Moab, quien era muy gordo, y después de entregar el regalo a Ahod, transportado la ofrenda, pero cuando llegó a donde estaban las estatuas cerca de Gilgal, regresó al palacio del rey Ahod y le dijo: Rey Eglón, Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Y el rey ordenó silencio y les pidió a los sirvientes que salieran del salón, y el rey estaba sentado sobre un lugar elevado donde podía refrescarse. Entonces Ahod le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Al levantarse del trono, el rey quedó muy cerca a Ahod. Entonces Ahod movió imperceptiblemente la mano izquierda hacia su lado derecho, donde tenía una espada atada al muslo, y la sacó y se la clavó en el vientre. Y el rey la clavó la espada tan hondo que incluso le entró la empuñadura. A Ahod le dejó la espada dentro del vientre, y el rey se salió todo su excremento. Ahod salió del salón privado y dejó encerrado al rey.
Luego Ahod salió del salón principal de los sirvientes y regresaron, pero al encontrar cerradas las puertas del salón principal dijeron: seguramente el rey se encerró en la sala de verano para hacer sus necesidades. Los sirvientes esperaron un largo rato, pero el rey no abría la puerta. Finalmente los sirvientes se preocuparon y fueron a traer la llave para abrir la puerta. Y cuando entraron, vieron a su rey tirado en el piso, muerto. Mientras los sirvientes esperaban que él saliera, Ahod y escaparan, pasó cerca de la estatua y se dirigió a un lugar llamado Seirat. Cuando Ahod llegó a Sirán, tocó la trompeta de la región montañosa de Efraín, y los israelitas escucharon la trompeta y bajaron la montañosa de Efraín. Los israelitas escucharon la trompeta y bajaron la mano junto con Ahod. El Señor nos ha ayudado, y dijo Sígame, el Señor nos ha ayudado a derrotar a nuestros enemigos, los moabitas. Entonces los israelitas siguieron a Ahod y fueron con él a controlar los lugares donde la gente podía cruzar con facilidad el río Jordán para llegar a la tierra de Moab, y no permitieron a nadie cruzar el río Jordán. Los israelitas mataron a más de 10,000 moabitas, fuertes y valientes. Ninguno escapó. Así que desde ese pueblo Así que desde ese día el pueblo de Israel gobernó a los de Moab, y hubo paz en esa tierra durante 80 años. Después de que Ahod liberó a los israelitas, otro hombre vino a salvar a Israel. Ese hombre se llamaba Samgar, hijo de Anat. Samgar mató a 6,000 filisteos con una vara para herrar bueyes. Agradece a Dios por los líderes que liberan. Veamos en este pasaje un patrón recurrente que recorre todo el libro de Jueces. Desobediencia. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Abandonaron al Señor y se fueron tras otros dioses entre los dioses, los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Desastre. La respuesta de Dios fue permitir el desastre para que ellos pudieran volver a Él. El Señor los entregó en manos de invasores, los vendió a sus enemigos. Angustia. Comprensiblemente esto les dejó al pueblo muy angustiado. Liberación. Cuando se metieron en problemas, clamaron al Señor y Él hizo surgir jueces que los libraron. La palabra traducida juez, Josped, tiene un significado amplio en hebreo. También puede significar libertador, es decir, cualquiera que
trae justicia o hace las cosas bien. El primero de estos libertadores es Otoniel. El Espíritu del Señor vino sobre él. Otoniel fue ungido por el Espíritu de Dios y fue esta unción la que permitió al pueblo establecer 40 años de paz. Sin embargo, el pueblo entró en desobediencia y desastre una vez más y clamó a Dios por un libertador. Dios entregó al pueblo de una forma asombrosa, aunque bastante desagradable. Ahoed debió haber sido un hombre muy valiente y valeroso para caminar solo en un territorio en territorio enemigo con un puñal oculto. Fue una locura hacer esto, pero el hecho de que era que Dios estaba con él y fue notablemente exitoso. Una vez más, la tierra tuvo paz, esta vez por 80 años. A veces Dios usa personas que no son parte de su pueblo para librarlo. Sangar quizás fue un cananeo, era un hombre poderoso, derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Estos líderes solo trajeron paz temporal mientras ese caudillo vivía. Todo esto solo prefiguraba de manera en un tanto turbia e inadecuada la gran obra de Jesús, el Salvador del mundo. Jesús es el gran libertador. A través de su muerte y resurrección nos ha liberado. Él es tu Salvador. El Espíritu Santo vive ahora en ti. Romanos 8:9. Él te da poder y sabiduría para que tú también puedas marcar la diferencia con tu vida. Hagamos esta oración. El Señor elevó mi clamor para que me libere de todas las dificultades, los problemas y los miedos que hoy enfrento. Te alabo y te agradezco por tu gran liberación a través de mi Salvador Jesucristo. Amén. Comentario de la pastora Pippa Gumbel. Con Ahoed, Dios erige un libertador. Zurdo. Jueces 3:15. Soy zurda, así que esto me hace sentir reafirmada. Traté de averiguar la ventaja de ser zurdo en esta historia, como la maniobra habría funcionado cuando Ahoed extendió la mano izquierda y sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. Es un poco repugnante leer cómo la espada desaparece completamente en el enorme vientre del rey y lo mata. Sin embargo, el resultado fueron 80 años de paz. Versículo 30. Esto seguro fue una cosa buena. Recordemos que este devocional es hecho por el pastor Nick Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Hader Cruz.